en la próxima charla, cómo la inteligencia artificial nos está llevando a puntos en donde los resultados ya se hacen muy difíciles de detectar cuando se trata de una máquina o cuando se trata de una persona quien está procesando, quien está generando un determinado contenido. Bien, ahora yo no sé si no hay más preguntas, yo creo que lo pudiéramos ya dejar la presentación hasta acá y después preparar la otra. Ok, voy a hacer entonces la siguiente presentación. Creo que la voy a hacer por aquí mismo. Bien, vamos entonces a la siguiente presentación. Permítanme un minuto para colocarla y continuamos. Un momento. Bien, vamos entonces con la siguiente presentación. Voy a compartir. Inteligencia artificial, pasado, presente y futuro. Esta presentación va un poco más orientada a la inteligencia artificial y voy a orientarme mucho hacia lo que son las redes neuronales, hablando un poco de dónde vienen las redes neuronales, cómo han evolucionado, pero me gustaría más bien enfocarme al final en ejemplos de las últimas cosas que se han logrado con inteligencia artificial y qué tipo de impacto pudieran tener y que nos podamos imaginar cómo pudieran aplicarse esas cosas ahora en el futuro. Muy bien. ¿Qué es el Machine Learning? ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y el Machine Learning? Historia, aprendizaje profundo, presente y futuro. Veamos. Machine Learning, o ML, es una disciplina del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, capaces de generar comportamientos a partir de la información suministrada de forma de ejemplos. Las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente, en paralelo, de elementos simples con organización jerárquica que intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo como lo hace el sistema nervioso humano. Bien, digamos algunas diferencias entre inteligencia artificial tradicional, digamos que se basaba en reglas, en bases de conocimiento, análisis semántico, sistemas expertos, y como hemos estado viendo, los mayores impactos dentro de la inteligencia artificial se han logrado con modelos mucho más cercanos o parecidos a cómo funciona el cerebro humano, no tanto por la lógica, sino por el flujo de datos y de información, y de cómo estos datos e información se procesan a través de modelos que nos dan resultados predictivos.
tenemos dentro del Machine Learning estos sistemas que intentan emular el comportamiento de la naturaleza, la programación evolutiva y los algoritmos genéticos, que emulan un poco el proceso evolutivo, las redes neuronales y el aprendizaje profundo, que emulan el comportamiento de las neuronas o de las células del sistema nervioso, y con ellas procesan información. Hay otras técnicas, los autómatas celulares, el recursos simulados, son técnicas ya no tan utilizadas, pero que también intentan reproducir o emular sistemas complejos dentro de la naturaleza y de esta dinámica de estos sistemas complejos extraer los resultados que estamos buscando. Bien, el cerebro humano, yo no quiero hablar mucho sobre esto, esto es más una presentación orientada a clase, pero cómo funciona, cómo aprende el ser humano, de dónde se guarda el conocimiento, un poco esas son las preguntas que llevan a la construcción de los primeros modelos de neuronas o de unidades de procesamiento neural para lo que posteriormente se conoció como redes neuronales artificiales. Explico un poco cómo funciona, no lo voy a quedar acá porque quiero ir más hacia los ejemplos. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema nervioso o neuronal humano tan eficiente? Primero, tenemos una cantidad enorme de células de procesamiento de información o neuronas, más de 100 billones de neuronas en el sistema nervioso de una persona. La manera en que están interconectadas masivamente, hablamos de cerca de 60 trillones de conexiones sinápticas, que son las conexiones que unen una neurona con otra. La capacidad para autoorganizarse y construir reglas y aprender de la experiencia. Estas son características propias de los sistemas biológicos. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas entonces de los sistemas de redes neuronales artificiales? Aprendizaje adaptativo, capacidad de generalización, complejidad, no paramétrico, autoorganización, robustez o tolerancia a fallos, y pueden operar en tiempo real. Bueno, evidentemente esto depende un poco de dónde se vaya a ejecutar. Si se construyen procesadores que estén orientados a ejecutar redes neuronales, evidentemente se van a ejecutar muy rápido. De hecho, hay procesadores orientados a inteligencia artificial en algunos celulares de gama alta hoy en día. Existen ya disponibles sistemas tipo Raspberry Pi que tienen incluido procesadores tipo TPU que son muy útiles para el procesamiento en tiempo real de modelos predictivos o modelos de redes neuronales, como por ejemplo TensorFlow Lite, etcétera, que nos disponibilizan hardware para poder ejecutar modelos de redes neuronales artificiales de manera muy eficiente y rápida. Fácil inserción dentro de tecnología existente. Un ejemplo que tenemos en el showroom que les comentaba antes es la detección de objetos para una compañía de cosméticos. En esa aplicación nosotros podemos, dado un video, poder detectar qué cosmético es e incluso relacionarlo con su página correspondiente en la web. ¿Qué es el entrenamiento? Son técnicas matemáticas heurísticas bien establecidas a través de las cuales se obtienen valores y pesos sinápticos de los parámetros y los parámetros de sesgo. Básicamente esto es lo que significa que la adaptación de todos los parámetros de una red neuronal se hace a través de un mecanismo que se llama entrenamiento. Y eso no es otra cosa que presentar a nuestro modelo un conjunto de ejemplos, es decir, datos de entrada y la correspondiente salida para que progresivamente esta red o este modelo vaya aprendiendo a comportarse igual a como lo hacen los ejemplos. Hasta hace unos 10 años, el principal problema era poder construir estos modelos o parámetros cuando la red era muy compleja o tenía muchas capas. Vamos a ver un poquito de historia. Aunque actualmente vivimos un auténtico boom del Machine Learning, este campo no siempre ha sido tan prolífico, alternando épocas de altas expectativas y avance con lo que llaman inviernos de la inteligencia artificial, donde sufría severos estancamientos. Vamos a ver, esto comienza, las primeras referencias a lo que es inteligencia artificial se atribuyen a Alan Turing, fue el primero en estudiar incluso el cerebro y cómo podríamos utilizar las computadoras para emular el comportamiento del cerebro. Luego en el 43, McCulloch y Pick
hicieron unos primeros modelos, circuitos eléctricos de una red neuronal sencilla. Sin embargo, esto tuvo aplicaciones bien importantes en la Segunda Guerra Mundial que no son muy reflejadas en la literatura, pero que esto coincide con los avances que se hicieron durante ese mismo periodo de tiempo en lo que son las tecnologías de los radares y la posibilidad de utilizar otros campos, otros rangos de frecuencia para la detección de objetos lejanos, le permitió a los ingleses detectar a los aviones alemanes cuando se acercaban a hacer bombardeos a Inglaterra, y sistemas de este tipo pudieron identificar o diferenciar cuando un avión era enemigo o amigo, y poder alertar a la población sobre la llegada de este tipo de ataques que eran bastante frecuentes durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sí hay referencias en donde muchas veces alemanes decían que no entendían cómo los ingleses se preparaban con tanta anticipación de los ataques aéreos que recibían, cuando evidentemente ya estaban alertados de estos ataques, aún mucho antes que se pudieran ver los aviones que se acercaban. Y eso era gracias a los radares y al procesamiento que se les estaba haciendo a las señales que recibían estos equipos. Bien, hubo mucho trabajo, más que todo teórico. Se produce el perceptrón, que es la red neuronal más sencilla que tenemos acá. Básicamente, una unidad de procesamiento tiene una serie de conjuntos de entrada. Esas entradas se multiplican por un factor de eficiencia de cada una de esas entradas y se sumarizan para luego pasar por una función de activación. Eso es más o menos el modelado matemático que se le da al comportamiento de una sola unidad de procesamiento neural, que es una neurona, o el modelo de una neurona. En el 74 se produce el primer llamado Winter, es el primer invierno. Hubo diferentes agencias que financiaban la investigación, cortaron sus fondos. Se comienzan a desarrollar otros modelos alternativos dentro de lo que es el machine learning, vecinos más cercanos, etc. Los modelos de árboles proliferan. Este es un ejemplo de Stanford de un primer modelo de auto autónomo hace ya bastante tiempo, en 70 y algo, y que lamentablemente no tuvo el suficiente apoyo, porque tendríamos carros autónomos hace unos 20 años si hubiese continuado este tipo de desarrollo en esa época. Luego vuelven a explotar el desarrollo de los modelos, se retoman los trabajos que generaron lo que llamamos el entrenamiento de backpropagation. Se entiende y se mejoran estos modelos. Redes de Hotfield, redes de Conen, se empiezan a desarrollar. Se redescubre, digamos, el modelo de retropropagación del error, que habría adelantado muchísimo la tecnología en los años 70, pero bueno, se retoman estos avances y se comienzan a hacer modelos un poco más interesantes, memoria asociativa con Hotfield. Se agrega una capa escondida al procesamiento y teóricamente se permite la posibilidad de agregar N capas escondidas, lo que elimina el problema de la separabilidad de los problemas. Es decir, cuando un problema no es linealmente separable, no se podía resolver con una sola capa. Cuando agregas una capa escondida, ya empieza la red a ser capaz de clasificar bien en problemas que no son linealmente separables. Bien, eso básicamente lo que implica es que el modelo se complejiza. Ya las entradas no van directamente a cada salida, sino que pasan a una capa intermedia donde también se preprocesan, y de esa capa intermedia pasan a la salida. Digamos, este segundo invierno se produce, bueno, justamente porque se detectan que los primeros modelos de redes neuronales no son capaces de resolver problemas no linealmente separables. Luego vienen otros grandes avances. Por ejemplo, aquí tenemos la máquina este fue el momento en que la máquina IBM, una máquina IBM, logró ganar por primera vez en un partido de ajedrez al campeón mundial. Bien.
quiero pasar esto un poco rápido. El ordenador de Watson, IBM, vence a sus competidores humanos en un concurso de Jeopardy. En el 2012, en el 2010, en el 2006, se publican los primeros artículos sobre aprendizaje profundo. Esto cambia por completo la inteligencia artificial y es lo que nos permite llegar a donde estamos hoy. Se comienzan a hacer avances muy importantes a partir de 2011, 2012. En el 2012, este equipo de Geoffrey Hinton gana la competencia de Computer Vision, de identificación de objetos, lo que llamamos la ImageNet, utilizando redes neuronales profundas, donde se demuestra la capacidad que tienen este tipo de redes neuronales, particularmente las convolucionales, para poder procesar data que se consideraba imposible de procesar, que eran imágenes. Porque hasta entonces se podía procesar texto, se podían procesar señales de voz con procesamiento de señales, pero imágenes era un tema ya muy, muy complicado para las máquinas. Utilizando aprendizaje profundo, comenzaron a darse cuenta que se podían hacer cosas bien, bien importantes con esta tecnología. Aquí está la diferencia entre lo que era una red de una sola capa escondida a una red que tiene muchas capas escondidas. Evidentemente es capaz de aprender relaciones funcionales mucho, mucho más complejas. Tanto que pues, es capaz de identificar un objeto dentro de una imagen, es capaz de identificar una persona incluso dentro de una imagen. Si podemos ver este es un ejemplo de cómo se puede ver las redes neuronales profundas o diferentes arquitecturas de redes neuronales para lo que es la detección de los dígitos. Aquí vemos como cada píxel de la imagen genera una información que pasa a diferentes capas intermedias. En este caso, este es el perceptrón, tiene una sola capa intermedia. Funciona relativamente bien. Vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona una red neuronal profunda con varias capas escondidas. Aquí está el perceptrón multicapas. En este caso tenemos un modelo neuronal que tiene dos capas intermedias y una capa de salida que nos da un nivel de precisión bastante más alto. Sin embargo, no es el estado del arte. Ya vamos a ver que para resolver este problema se utilizan otras arquitecturas de redes neuronales como las redes neuronales convolucionales. Entonces, la red neuronal convolucional hace algo bien interesante y es que hace un preprocesamiento de la data aplicando convolución de manera secuencial, sobre todo la imagen, y ellas lo que hacen internamente es extraer características. Detectan curvas, detectan líneas, detectan ángulos rectos y diferentes componentes que finalmente se pasan a las siguientes capas de la red y que finalmente sirven como extracción de características para poder hacer una predicción muchísimo más poderosa. Aquí vemos el ejemplo de las diferentes convoluciones. Esta red de múltiples capas que acabamos de ver en la animación, lo que emula es más o menos lo que tenemos acá, una capa que era la imagen, en donde cada píxel corresponde con un dato, perdón, una capa de entrada que es la imagen, donde cada píxel corresponde con una data de entrada, pasa por varias capas intermedias. En el caso de las redes convolucionales aquí, esta primera capa no es de neuronas propiamente dicho, sino de operadores convolucionales que pueden además tener muchas capas y que buscan extraer patrones pequeños dentro de las imágenes que luego pueden ser utilizados para identificar qué es lo que se está viendo. Aquí tenemos el ImageNet, les había comentado, Deepface de Facebook para detectar los rostros dentro de las imágenes.
incluso de imágenes bastante borrosas, se pueden detectar las caras. Además, Google Brain no solamente detecta las imágenes, sino que además las limpia para identificar cuál es el objeto que se puede ver con muy baja resolución. Del 2014, Google compra DeepMind, Amazon lanza la plataforma de Machine Learning, Microsoft crea el DMLTK, que es la librería para procesar imágenes. Bueno, hay ciertas alertas de algunas personas diciendo que el tema de la IA es peligroso. En este caso, Elon Musk invierte $1.000 millones en OpenAI, que elabora uno de los últimos modelos de lenguaje natural más espectaculares que he visto, y se los voy a comentar más adelante. Google libera en 2015 TensorFlow, y eso marca una diferencia gigantesca porque empiezan a ponerse disponibles todos los frameworks de desarrollo de entrenamiento de modelos de redes neuronales profundas, y eso permite que la posibilidad de que la tecnología de inteligencia artificial compleja como esta llegue a las manos de todos nosotros. En el 2006, DeepMind gana el juego de Go. Este es un juego bien particular porque tiene infinitas más combinaciones posibles que el ajedrez. Entonces, en términos de complejidad, es mucho más difícil que una red neuronal aprenda a ganar o a jugar el Go, mucho más difícil que aprender a jugar el ajedrez. En este ejemplo, se les había comentado antes, el reconocimiento de dígitos, una cosa que no les había dicho, y es que marca también un hito en el mundo de la inteligencia artificial, es cuando estos sistemas de inteligencia artificial comenzaron a dar resultados de precisión por encima del humano. En el caso particular del reconocimiento de dígitos, las redes convolucionales o redes profundas convolucionales de Deep Learning dan resultados con un nivel de precisión que mejora el promedio de la precisión humana de detección de los dígitos. Eso es impactante, es bien interesante por el hecho de que esto no solamente se considera un problema difícil para las máquinas, sino que a veces incluso las mismas personas se pueden confundir con una determinada letra, un número, un 7 muy inclinado o con una raya muy pequeña como esta, pudiera parecer un 1 y en realidad es un 7. Entonces, una persona pudiera equivocarse acá. Lo increíble es lograr que una máquina se equivoque menos que las personas. Otra cosa impactante es cuando descubrieron que las capas esas intermedias de operadores convolucionales aplicadas sobre las imágenes generaban, no solamente extraían patrones o extraían características, sino que cuando se construían a partir de muchas imágenes empezaban a generar formas y figuras extrañas que más parecieran sacadas de una película de pesadillas. Y incluso se construyeron sistemas en los cuales puedes meter una imagen y se aplican estos operadores convolucionales junto con otras bases de datos de imágenes para generar este tipo de imágenes ya como con un fin más artístico. Esto no tiene ninguna utilidad real, sino muestra un poco la complejidad que está ocurriendo dentro de la red neuronal a la hora de procesar la información. Jugadores expertos de Go afirman que el algoritmo fue capaz de realizar movimientos creativos, esto es según las palabras de los propios jugadores de Go, que no se habían visto hasta el momento. Bien, presente y futuro. Digamos que el aumento del potencial de cálculo junto con una gran abundancia de datos disponibles han vuelto a lanzar el campo del Machine Learning hacia arriba. Como les comentaba, uno puede conseguir hoy en día, equipos relativamente baratos, por ejemplo, un Google Coral, es una tarjeta, un computador del tamaño de una tarjeta de crédito muy similar al Raspberry Pi, pero que tiene procesamiento en GPU, tiene 4 cores en el CPU y además tiene un TPU, es decir, tiene un procesador
especialmente diseñado, orientado a la ejecución de modelos de inteligencia artificial y que puede ejecutar modelos de computer vision, por ejemplo, en el 4% del tiempo que tarda un modelo en ser ejecutado dentro del CPU. Eso es bastante impresionante y además nos pone a la disposición hardware para poder hacer entrenamiento de redes neuronales mucho más complejas de las que normalmente hacemos y con un costo relativamente bajo. Numerosas empresas están transformando sus negocios hacia el dato y están incorporando técnicas de machine learning en sus procesos. Una vez que vemos que las empresas se orientan hacia la transformación digital, empiezan a montar plataformas de Big Data, empiezan a plantearse nuevos servicios y nuevos sistemas, empiezan a surgir ya lo que son proyectos propios de analítica y de inteligencia artificial. Y vemos cómo empiezan a integrarlos. Empezamos a encontrar sistemas, empresas en donde sacan aplicaciones con sistemas de recomendación, con motores de búsqueda, con sistemas de chatbot, con interacciones multicanal, etcétera, que mejoran muchísimo la interacción con los usuarios y la calidad de estas interacciones. Dio un salto de la ciencia ficción para el mundo empresarial ya hace algún tiempo. Factores claves: las herramientas de IA son capaces de realizar lo que no solo un ser humano, sino incluso un equipo de personas pudiera hacer, como el ejemplo de clasificación que vimos en la presentación pasada. Pueden leer, revisar, analizar grandes cantidades de datos dispares, proporcionando información útil. Todos estos factores han tenido mayor influencia en el enorme volumen de datos que son generados por los usuarios o el Big Data. Las herramientas de desarrollo como las creadas por Google, Microsoft, Apache, hacen más fácil incursionar en el mundo de la inteligencia artificial. Aquí tenemos un ejemplo de esta niña. En el 2012 desarrolló un sistema basado en redes neuronales para reconocer el cáncer. Bancos dan consejos de inversión y calculan riesgos gracias a estas tecnologías. Evaluación de riesgos, análisis financieros, análisis de inversión, predicciones en bolsas de valores, ese tipo de cosas. Se trata de que la toma de decisiones a nivel interno y dentro del banco y externamente en el lado del cliente. En el marketing, segmentación de clientes, predicción de rotación, personalización de la mensajería, valor del tiempo de vida del cliente, visualizaciones automatizadas de datos, análisis de contenido textual, léxico, multimedia, etc. Análisis de percepción de marca, reputación en tiempo real, aprender de los resultados de la Machine Learning va a acelerar el crecimiento y las habilidades de los profesionales de marketing. Usuarios de iPhone hablan a Siri todos los días. Aquí tenemos un ejemplo: atraer a los clientes a un nivel más personal y más profundo ha sido durante mucho tiempo el santo grial para los programadores, para los programas de marketing y CRM. Amazon, Netflix utilizan la IA habitualmente para hacer recomendaciones de compras. Microsoft dice que está incluyendo la IA en todos los productos, desde Xbox hasta Office. De hecho, algunas cosas que mencionábamos en la presentación anterior, que incluso están desarrollando para las próximas versiones de Office, el Office 365. El tema de la condición automática, vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo. Este es un ejemplo de cálculo de un sistema como el que utilizan los sistemas de condición automática internamente. Es decir, ellos identifican las líneas que demarcan el canal y detectan y predicen hacia dónde se debe mover el carro, cuál es la zona segura. Adicionalmente, por ejemplo, un Tesla tiene docenas de cámaras y de sensores para detectar de diferentes formas, diferentes tipos de objetos, árboles, personas, animales, etcétera, etcétera. Más productos y servicios, por ejemplo, detección masiva de rostros y objetos en China. Este es un ejemplo interesante, no lo voy a poner todo, dura mucho. Pero aquí tenemos un sistema que mezcla varios modelos de computer vision para detectar objetos, personas, carros y movimiento. Por ejemplo, aquí dice, vamos a ver si lo puedo hacer un segundo. Aquí viene cruzando una persona y dice que es un hombre adulto, no sé qué otra cosa. Aquí tengo un ciclista, aquí tengo un motorizado, aquí tengo
una camioneta blanca, etcétera, etcétera. Aquí tengo una motocicleta. Aquí tengo un camión de color azul. Es decir, esto implica varios modelos predictivos que detectan el objeto, el color, el modelo, si es una persona, y si es una persona, entonces si es adulto, si es hombre o mujer, etcétera, etcétera. Vamos a poner esto un poquito más adelante para mostrar lo que quería mostrar. Por ejemplo, este sistema detecta rostros, pero no solamente detecta rostros, sino una vez que detecta el rostro, lo compara con una base de datos e identifica a las personas. Dice, esto se parece con un 90% de similaridad, no 88%, 95%, etcétera, etcétera. Y así puedes ir identificando las personas que van pasando, por ejemplo, una escalera mecánica. Este tipo de sistemas en China se están colocando en aeropuertos, en estaciones perdón, estadios deportivos, etcétera, etcétera. Una de las cosas que quiero recalcar acá no solamente es la calidad de los modelos de detección de rostro y de identificación de personas, sino que lo que está detrás de esto, es la arquitectura tecnológica para que esto funcione, implica grandes volúmenes de procesamiento, pues son muchas cámaras viendo simultáneamente a muchas personas y buscando una base de datos de muchísima gente. Entonces, eso requiere, evidentemente, procesamiento distribuido, cálculos en la nube, big data, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, nosotros también hicimos un desarrollo así parecido a en donde ejemplificamos la arquitectura que se debe utilizar para poder tener sistemas que puedan hacer, por ejemplo, detección de rostros y reconocimiento de personas de manera masiva. Si queremos, por ejemplo, tener en la entrada del metro un sistema donde la persona no tenga que pasar por ningún torniquete ni comprar ninguna entrada, sino simplemente entren, vayan entrando y cada uno sea detectado y se le descuente el pasaje de su monedero virtual, por ejemplo. Y eso lo puede hacer exigiendo que pasen por la máquina solamente aquellas personas que no pudieran haber sido detectadas. Eso es algo factible. Evidentemente se requiere bastante hardware, pero en la nube, con la computación en la nube está eso completamente resuelto. Otro tema importantísimo dentro del mundo de la inteligencia artificial es lo que es el DevOps, la posibilidad de definir arquitecturas y la disponibilización de los modelos a través de contenedores Docker, por ejemplo, para que estos puedan ser gestionados de manera masiva de forma elástica, que la cantidad de instancias con modelos ejecutándose crezcan o se actualicen, adapten al volumen de requerimiento que tiene un momento determinado un API. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero implica que los científicos de datos hoy en día no solamente tienen que saber sobre modelos predictivos y sobre matemática e inteligencia artificial, sino también tienen que poder trabajar con arquitecturas tecnológicas que que se puedan disponibilizar en la nube, como por ejemplo Docker, como por ejemplo Kubernetes, Docker Compose, y ese tipo de cosas. Y además todo lo que implica el desarrollo de entregas continuas, Jenkins, etc. Otro ejemplo, bueno, el WebNet que les había comentado de síntesis de voz, es una tecnología utilizada por Google hoy en día. Lamentablemente, como les decía, no hay voces, no hay motores de voces para español, pero básicamente la voz es una señal en el tiempo. Lo que hace WebNet es generar esta señal a través de una red neuronal profunda, a través de una arquitectura similar a esta. Es una arquitectura recurrente donde toma una cantidad de información previa para generar el siguiente impulso, que se corresponde con los valores de una señal de voz. Aquí se utilizan muchos parámetros adicionales, pero lo interesante es el resultado final. El resultado es una voz muy, muy parecida a la de una voz de una persona humana. Esto es un índice que se utiliza para este tipo de cosas en las que se comparan los diferentes productos contra lo que se considera humano. Y las personas dicen si pueden identificar o no si la voz es de persona o de máquina. Las WaveNet son las más cercanas en diferentes idiomas, en este caso inglés y chino, a lo que serían voces aparentemente humanas. Perdón, ya lo...
Bien, este es otro ejemplo interesantísimo. Esto que estamos viendo acá, este señor realmente no existe. Esto es generado con una red neuronal. De hecho, no hay ni nadie ni parecido. Es decir, es literalmente generado por computador. Voy a refrescarla. Este es otro ejemplo. Esta es una página web, está en el enlace de la presentación, ustedes la van a tener, en donde se muestran los resultados de un proyecto desarrollado este año, comienzo de este año, que mejora una versión de uno hecho el año pasado y que su objetivo es fundamentalmente construir, generar de la nada imágenes humanas. Voy a actualizarlo. Yo lo estoy actualizando varias veces. Lo realmente interesante de esto es que todas las fotos que les mostré son, son generadas por computadora. Sobre una herramienta de... Bien, les voy a mostrar otro video. En este caso es de un canal de YouTube que se llama .csv, que es bastante bueno sobre inteligencia artificial. Los recomiendo, si quieren, búsquenlo y suscríbanse porque es bastante bueno. Que habla sobre un modelo que surgió, que fue publicado este año, se llama GPT-2. Es la siguiente versión o modelo de lenguaje desarrollado el año pasado, pero lo interesante es desarrollado por la empresa OpenAI, la que creó Elon Musk, y que básicamente es un modelo de lenguaje, la siguiente evolución del modelo anterior del año pasado. Como les había comentado antes, toma una serie de palabras, una secuencia de palabras y predice la siguiente. Lo increíble es lo que es capaz de hacer este modelo de lenguaje. Les voy a mostrar. Eh, Vamos a ver. Aquí está. For decades, facial recognition has been the stuff of science fiction. Well, for many here in China, it's already becoming a part of daily life. Fíjense el texto que está aquí. Se coloca este texto de entrada y fíjense lo que él evoluciona. Nombró a la población por su distintivo cuerno, unicornios de Ovidio. Estos unicornios blanco-plateados de 4 cuernos eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi 2 siglos, el misterio de lo que provocó ese extraño fenómeno se resuelve finalmente. El doctor Jorge Pérez, un biólogo evolutivo de la Universidad de La Paz, y varios compañeros estaban explorando las montañas de los Andes cuando encontraron un pequeño valle, sin otros animales o humanos. Pérez notó que el valle tenía lo que parecía ser una fuente natural, rodeada por 2 picos de rocas y nieve plateada. Pérez y los demás se aventuraron más lejos en el valle. Cuando llegamos a la cima de un pico, el agua se veía azul, con algunos cristales encima, dijo Pérez. Pérez y sus amigos se asombraron al ver la manada de unicornios. Estas criaturas se podían ver desde el aire, sin tener que moverse demasiado para verlas. Estaban tan cerca que podían tocar sus cuernos. No, tranquilos, no se vayan. Bien. Fíjense esto. En un
Chocante descubrimiento, los científicos descubrieron una manada de unicornios, viviendo en un remoto e inexplorado valle, en la cordillera de los Andes. Más sorprendente para los investigadores fue el hecho. Esta es la entrada que se le dio a la red neuronal. Con esa entrada, en un chocante descubrimiento, los científicos descubrieron una manada de unicornios viviendo en un remoto e inexplorado valle en la cordillera de los Andes. Más sorprendente para los investigadores fue el hecho. Esa es la entrada. Todo el resto del cuento fue generado por la red neuronal, por el modelo de lenguaje. Ese texto no está en ningún lado, fue creado por esa red neuronal. Y además de una manera bastante consistente. Es decir, no son una serie de ideas sueltas, sino que además tiene una hilación, se inventa nombres de personas y después hace referencia a esos nombres de personas en diferentes partes del texto. Hay una historia, ¿sí? Dice el cuento de lo que va pasando y finalmente termina concluyendo, e incluso tiene una forma, un estilo de redacción. Al igual que en la imagen de las fotografías generadas por otra red neuronal que parecen reales, en este caso esto parece haber sido escrito por una persona, por un escritor de ciencia ficción o de cuentos fantásticos. Sin embargo, no fue así, no fue escrito por ningún escritor, fue escrito por una máquina. Es justamente esto lo que les comentaba sobre el tema de los modelos de lenguaje, hacia dónde se están moviendo. Esto evidentemente tiene implicaciones muy, muy grandes porque no solamente permite generar texto o lo que llamamos generación de lenguajes naturales, sino que además se puede utilizar para traducción, se puede utilizar para responder preguntas. Si yo le coloco un texto y luego hago una pregunta y termina un signo de interrogación, él va a continuar respondiendo a la última pregunta. Si se le coloca, por ejemplo, una serie de palabras en dos idiomas, español, inglés, en español, inglés, español, inglés, y una última palabra en inglés solamente, en español solamente, él la va a traducir al inglés. Es decir, la cantidad de cosas que es capaz de hacer este modelo es tan increíble que la gente de OpenAI decidieron no publicar el modelo completo, solamente publican un modelo simplificado para evitar posibles usos poco éticos, porque evidentemente ustedes se imaginarán que esto para crear noticias falsas está... Es decir, una generación automática de noticias falsas. Entonces, para evitar ese tipo de uso, ellos decidieron no publicarlo por ahora. Pero fíjense que ya un modelo como este está construido, funciona de esa manera, y la importancia y la capacidad que pudiera tener a futuro para mejorar el funcionamiento de los chatbots, para mejorar la interacción con los usuarios y las máquinas, para el tema de resúmenes. Es decir, este modelo incluso también hace resúmenes. Es bastante ciencia ficción, solo que real. Vamos a ver la última. Bueno, ya están. Esos son todos los ejemplos que tenía. Bien. Fíjense que hacia dónde se está moviendo la inteligencia artificial en computer vision, en procesamiento de lenguaje natural, en detección de objetos, en control de máquinas, carros, vehículos, robots, ese tipo de cosas. Y además la capacidad que estamos teniendo hoy en día con el incremento de las capacidades de procesamiento, los TPU, con la computación en la nube, permiten utilizar no solamente modelos de inteligencia artificial muy precisos y muy, muy poderosos. Hoy incluso vamos a hacer un evento en la empresa esta noche y estamos colocando unas cámaras en la entrada del salón donde se va a hacer el evento, para que las personas, invitados que vayan llegando, los salude la máquina. Si una máquina los identifique, los llame por su nombre. Hola, José Sosa, bienvenido a nuestro evento. Porque tenemos las fotos de todas las personas y con eso pudimos preparar un modelo de reconocimiento de rostros para el saludo de las personas. Entonces, eso nos muestra un potencial tanto de calidad de los modelos como de capacidad para poner en producción modelos de manera masiva, para que puedan ser aplicados de manera masiva. Eso plantea un futuro bien interesante. Imagínense si las máquinas pueden redactar un guión o una historia, pueden construir la imagen de actores,
eh, y pueden construir sus voces. Bueno, pudiéramos estar viendo películas que parecieran de personas reales e historias completamente generadas por computadora en algunos años. Eso es lo que pinta el futuro. Evidentemente, hay muchas discusiones sobre temas éticos, sobre hasta dónde puede llegar la tecnología y qué tipo de cosas son correctas de que se hagan o no, etcétera. Pero bueno, esos son temas que nos va a tocar realizar. Por ejemplo, si una película completa es construida, su guión, por una máquina, bueno, ¿dónde están? ¿A quién pertenecen los derechos de autor? ¿A la empresa que desarrolló, que corrió el modelo, o a la empresa que desarrolló el modelo? No sé. Ahí se vienen muchas discusiones, tanto de carácter ético como legal, en el uso de estas tecnologías, pero que van a llegar. Como lo vimos en China, por ejemplo, ya hace algún tiempo se están utilizando para cosas que, bueno, nos inquietan a algunos, pero que, bueno, es la realidad. Muy bien, yo creo que hasta acá la presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a poner la última lámina. Vamos a ver, escriben sus preguntas por el chat, yo voy a estar pendiente del chat. Ah, no veía las preguntas, disculpen. Veamos. A ver, creo que hay una noticia. Sí. No, el tema de buscadores es un tema muy utilizado, muy estudiado, porque tiene aplicaciones en la industria de todo tipo. Sí, nosotros desarrollamos en la empresa un buscador a finales del año pasado, justamente para el tema de atención de reclamos, pero cuando hicimos la presentación empezaron a salir otros interesados, gente del área legal, gente del área de cumplimiento, empezaron a subir unidades de negocios que querían buscadores para resolver problemas similares, pero en otro ámbito, en otra área, con otras fuentes de datos. El tema de los buscadores efectivamente es muy necesitado por las empresas. ¿Cuál aplicación? TensorFlow.ok. Sí, el tema de la construcción de tesaurios para diferentes campos de conocimiento, el procesamiento del lenguaje natural puede ayudar muchísimo.
Para el tema de transcripción, creo que ya lo había respondido, pero yo recomendaría Google. En nuestras pruebas tiene buenos resultados en el caso, por ejemplo, de llamadas telefónicas que son muy difíciles. Muy bien. Herramientas de NLP, yo tenía una lámina sobre eso, la quité porque quería orientarme más a, a- a la visión de negocio, pero después las podemos colocar en la presentación para que las tengan. ¿Qué tan cerca estamos implementando la tecnología AI en Venezuela? Eh, a nivel académico se trabaja mucho el tema de inteligencia artificial. Con respecto a empresas, no tengo esa respuesta ahorita para ustedes. El tema de la inteligencia artificial a nivel de empresas todavía está comenzando en gran parte del mundo. Es decir, está muy avanzado en empresas grandes tecnológicas, pero en empresas no tecnológicas no tanto. O sea, en bancas, seguros, retail, está comenzando. Y parte del tema es que al ser una tecnología tan nueva, no está suficientemente madura y eso provoca que no se comprenda, si no se sabe todavía bien cómo venderla ni cómo comprarla. Y por eso es que es tan importante el desarrollo de estos espacios de divulgación y dentro de las empresas también espacios para poder acercarse a la tecnología, para poder un poco visualizarla, entenderla e incluso imaginar cómo podría utilizarse para mejorar los procesos de negocio. Esas son cosas que hay que hacer y que para eso son los eventos como este, para eso son los eventos como lo que yo tengo que participar en la noche, para dar a conocer este tipo de cosas y para acercar el mundo de los negocios a la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial. A ver. Sí, un segundo. Bueno, entonces, muchas gracias. Hasta luego.